Actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Cómo le va? Estamos aquí haciendo Portal Miami, programa que emitimos a través de la cadena de TV Radio Miami y sus asociadas. Por supuesto, aprovecho siempre la oportunidad de saludar a Radio Francia Internacional, que nos toma desde París, a la Radio Nova Internacional, que de la mano de Magali Aguilera nos toma desde Miami, aquí en los Estados Unidos. También a la gente de Radio Mercosur, que nos toma en el cono sur de América Latina. Un cordial saludo para todos. Y por supuesto, ustedes, les cuento que ya está en la calle la nueva edición de Miami Day News, que hace 25 años circula en todo el condado. Lo puede encontrar en los mejores estanquillos de las distintas ciudades. Tenemos mucho material hoy. La mitad, no quiero ser la mitad. No me tratéis con odio ni indiferencia, con orgullo y con violencia, pues los dos somos hermanos. Vos bien sabéis que esperamos a patria es nuestra, y a vos yo te abro mi puerta como todo un buen cristiano. No me importa que seáis de la cuarta o la quinta, de derecha o socialista, igual te extiendo mi mano. Pues basta ya de la rencilla y la guerra, somos de la misma tierra, dos hijos venezolanos. Levantemos la bandera del amor y de la paz, no nos dividamos más, no nos tracemos fronteras. No quiero ser la mitad, quiero ser la patria entera. Nos está pidiendo nuestra Venezuela que no nos peleemos más. Levantemos las banderas. No quiero ser la mitad del amor y de la paz. No quiero ser la mitad. No nos tracemos fronteras. No quiero ser la mitad. No nos dividamos más. No quiero ser la mitad. La mitad. No. La mitad. Nunca. No quiero ser la mitad. Otro tema, porque tenemos una visita muy interesante y muy amable. Se trata de Aldrin Hill. Él es enlace político de Primero Justicia Exterior y director de la Mesa de Unidad Democrática, la MUD, aquí en la ciudad de Miami. Aldrin, bienvenido, ¿cómo te va? Un gusto saludarte. Muchas gracias, Agustín, ¿cómo estamos? Te presenté bien, ¿no? Claro, perfectamente. Ok, y por supuesto tú eres venezolano, se te nota la legua. Y qué mejor de empezar por ahí. Claro, el tema de Venezuela. ¿Cómo se vive eso, no? Sí, Qué difícilmente creo que nosotros los venezolanos pensamos las dificultades que realmente íbamos a pasar, pero sin embargo pues eran cosas que ocurrieron en el pasado que nos llevó a esto, y que pues la democracia venezolana venía difícilmente luchando, y creo que hubo muchos ingredientes que nos venían avisando, y pues terminó en lo que estamos ahorita. Sí. Hay muchos padres de la patria que seguramente se quieren arrogar alguna reflexión de aquellas que dicen yo te lo dije. Sí. Yo fui uno que desde mi programa de radio cada mañana yo le decía a los venezolanos, ojo que les puede pasar lo de Cuba. También se lo digo a los argentinos. Sí, bueno, Venezuela pasó por eso y exacto. No estamos. Los venezolanos me decían, no, a nosotros no nos puede pasar eso. Y hoy los argentinos me dicen lo mismo. Hoy, me lo decían hace unos cuantos años atrás también. No, a nosotros no nos puede pasar eso. También está pasando. Todavía no digamos con la gravedad que vive Venezuela, pero que va camino. ¿Cómo se para esto? Mira, creo que primero, para dar con qué se para, tenemos que llegar al asunto donde nos llevó a esto. Creo que tenemos que retroceder, hacer conciencia en qué nos llevó a nosotros despreciar la democracia. ¿Cuál fue el caldo de cultivo?
Mira, como muchos países latinoamericanos, creo que lo de nosotros comenzó por una división social muy grande. Hubieron una marcada división de tactos sociales que llevó de repente al odio interno. Aunado a esto, la fobia que se creó por los partidos, por los políticos, y enteramente en el funcionamiento de la democracia, creo que nos llevó a querer esto que está. Sin pensarlo inconscientemente, nosotros pedíamos esto. No sabíamos en qué iba a reventar, pero en Venezuela hubo un momento que no queríamos políticos, no queríamos partidos, no queríamos saber de partidos. Y lógicamente, pues la democracia, las bases fundamentales del partido y la buena gestión de un funcionario algo es manejar la política. Nos encargamos de gente que no manejan partidos ni manejan política, entonces nos ha llevado a esto. Tragedia, realmente una tragedia que vive Venezuela, y lo lamentamos mucho desde aquí, ¿no? Pero yo sé que ustedes están trabajando mucho aquí, representando a la MUD, ¿no es cierto?, a la Mesa de Unidad Democrática, que también tiene su presencia en Venezuela, y que creo que acaban de cambiar de delegado, sí, ¿no?, de representante. Sí, se nombró a un periodista, Jesús Churro Torrealba. Un periodista reconocido. Un periodista reconocido allá, y que creo que va a tener primero una labor muy importante dentro de la MUD. En los últimos meses la MUD ha sufrido fuertes divisiones. Son cosas normales. Recuerda que dentro de la MUD funciona muchos partidos políticos con distintas visiones de país, y creo que llegar siempre en acuerdo es difícil entre partidos, pero siempre se ha mantenido y se ha logrado. Creo que él viene a marcar una renovación de lo que es la Mesa de Unidad, y va a tener un trabajo fuerte. Él hizo algunas advertencias, o por lo menos sugerencias, de cómo va a ser su periodo de mandato en esta representación de la Mesa de la Unidad Democrática, y habló de un proyecto incluyente, y que la MUD estaría en un proceso de relanzamiento y de reposicionamiento. ¿Podés explicarme qué significan estos términos? O sea, por un lado, la inclusión, por otro lado, el relanzamiento, y por otro lado, el reposicionamiento. ¿Cómo se entiende toda esta postura? Claro, la MUD, como te digo, tiene una base bien importante, que es la unidad. Creo que durante estos 5 años que ha funcionado, que la MUD, te recuerdo, la MUD nació precisamente para buscar un acuerdo entre los partidos, no un acuerdo con el gobierno, fue, ¿no?, para buscar un candidato único que se enfrentara a Chávez. Esa fue la única razón por la que se creó la MUD, que entre todos los partidos buscaran un candidato unitario para ir contra las elecciones de Hugo Chávez. Lo que pasa es que la MUD, después en lo largo, por los conflictos, se le fue exigiendo más participación en muchos ámbitos, y era para algo que no estaba preparada, pero sin embargo lo asumió en manos de Ramón Guillermo Aveledo, lo asumió con total responsabilidad, y creo que hicieron muy buen trabajo en la unidad. Pero más allá de que evidentemente era coordinar de forma tal de encontrar una unidad entre los partidos opositores, es buscar también una fortaleza para negociar de igual a igual con el gobierno, cosa que hasta ahora no se pudo. Bueno, me imagino que te refieres a la negociación que se hubo en la mesa con el gobierno. Claro, claro, esos encuentros donde... Claro, es algo que nosotros sabíamos, yo creo que nadie estaba enterado, o sea, nadie te agarró desprevenido de que esa negociación pues no iba a surgir resultados, porque quien no quiere ningún tipo de negociación y no le conviene ningún tipo de negociación al gobierno. Lo que pasa es que la MUD, como grupo de plataforma de partidos políticos y democráticos, nosotros tenemos que estar siempre en todas las vías democráticas, como son las elecciones y negociaciones.
Si nosotros no estamos en eso, pues no somos lo que queremos ser, que es promover la democracia. Teníamos que estar allí porque primero es una forma de que se nos escuchara en todo el país nuestros argumentos. Necesitábamos un debate con el gobierno para que muchas personas que quizás no se querían dar cuenta, se dieran cuenta de quién es quien no quiere negociar. Entonces, eso teníamos que asistir a esa mesa obligatoriamente, porque era una de las partes que nos llamó, y nosotros tenemos que cubrir cualquier vía democrática. Cualquier vía democrática, nosotros tenemos que estar en eso debatiendo. Andrín, ¿qué pasó con la primera mesa democrática de la Unidad Democrática, la MUD, que conducía el ex titular Ramón Guillermo Aveledo? ¿Qué pasó allí? ¿Por qué se fue perdiendo esa intención de encontrar alianzas entre los partidos opositores? ¿Y qué tiene que cambiar ahora para que sí se logre lo que no se logró en la versión anterior? Lo que ocurrió con la MUD es algo que sanamente tiene que ocurrir en democracia. En una democracia donde hay tantos partidos, tantos representantes, siempre va a haber discusiones y puntos de vista. Y eso se enriquece. De cómo, y es que esa es la base de la democracia, correcto, la discusión y las diferencias. Pero si lleva a deteriorar una posición que deberían estar todos allí, algo pasó para que esto, fracasara. Porque en realidad lo que hubo es un fracaso. Un poco por la posición de fortaleza del gobierno, y otro poco porque los desencuentros llevaron ahora a cambiar la cabeza de la mesa de la unidad. Claro, lo que pasa es que hay muchos elementos que nos llevó a ese rompimiento, podamos decirlo así, de lo que fue ciertos sectores de la mesa de la unidad. Ciertos sectores porque todos apoyan a la unidad igualmente. Lo difícil es que había muchos temas, convergencia entre nosotros sobre salida. Nosotros tenemos gente también dentro de la mesa de unidad de línea dura que quieren que de alguna forma u otra las cosas sean diferentes, no políticas. Entonces eso, aunado con la crisis venezolana, la crisis económica venezolana, porque es que la gente piensa que la crisis solo afecta al gobierno, pero difícilmente en Venezuela está ocurriendo un fenómeno que quizás muchos no comprenden, pero las dificultades con que el venezolano está soportando su crisis económica, más que dificultarle el populismo que de repente tiene el gobierno, a nosotros nos afecta el doble. Claro. Es que la gente está ocupada ahorita es de cómo buscar la comida, cómo encontrar papel higiénico, y entonces el gobierno, quien ha tomado el monopolio de eso, es como dicen alguien que hay que tratarlo guante de seda porque si no, no me da. Y la oposición pues sufre mucho más en ese tipo de crisis. ¿Tú crees que el periodista Torrealba tiene el liderazgo como para aunar todas esas posiciones divergentes que están bien en un momento de democracia, pero en este momento se necesita la unidad absoluta, impoluta, para poder enfrentar a alguien que tiene un libro muy bien escrito por Fidel Castro y que le dio éxito durante 52 años? Sí. Porque hay que pensar que se lo puede voltear a través de las elecciones democráticas. Esto pareciera ser un imposible, no sé si lo compartís. ¿Cuál es la otra herramienta que se necesita para terminar con esta situación en Venezuela? Sí, mira, el tema de Jesús Torrealba, él explicó que más que de un liderazgo, él iba a marcar un servicio a la gente, y él iba a servirle a la gente de lo que es intentar unificar y como dice, incluir a ciertos sectores que de repente se excluyeron dentro de la mesa
por una razón u otra, porque sentían que no eran escuchados o no eran importantes, pero el trabajo es incluir, porque en realidad para fortalecer la unidad tenemos que unir el país entre muchos sectores desprotegidos, y creo que eso es lo que está buscando Jesús. Con respecto a los 52 años, 54 52 en el régimen, ellos han tenido pues una experiencia en dividir un país, que es donde ellos sacan el provecho de su mantenimiento en el poder. Ellos han sabido empobrecer el país, como en el caso de los Castro Cuba, porque es la forma en que puedan mantenerse 50 y pico de años ahí en el poder, y no es casual que eso esté ocurriendo. O sea, es algo bien dirigido, porque es un proyecto país de mantenerse a lo que cueste. A lo que cueste. A lo que cueste. Fíjate que el proceso de Cuba pasó exactamente lo mismo, ¿no? Todo el mundo esperaba la muerte de Fidel Castro como un hecho que pudiera dar por terminado un proyecto político. Sin embargo, tuvieron la capacidad de reemplazarlo. Hoy Fidel Castro está vivo, pero el sistema cada vez más fortalecido. Ahora se espera que pase algo con Raúl, pero el día que pase algo con Raúl ya está una estructura armada para seguir con lo mismo. Una estructura monárquica. Sí. La verdad que eso va a pasar a familias, y, claro, y es el tipo de estructura que crea esto. Esto no es una ideología, el castrismo no es una ideología, como no lo fue el chavismo. Y realmente eso se mantiene así, igual que Venezuela. Venezuela se mantiene en este tipo de régimen, no por Maduro o Chávez. Con la muerte de Chávez vimos que siguió el proyecto con Maduro, y no estando Maduro puede seguir con otro, porque es que la base, o como decimos, nosotros estamos en dictadura, pero nuestro dictador son los Castro. Totalmente. Aldrin, son 22 partidos los que integran la MUD, pero hay otros partidos. ¿Cuántos partidos hay que no integran la MUD y que sería hoy el objetivo de Torrealba, de integrarlos en esa intención de generar fundamentalmente la integración? Claro, yo creo que no, la MUD está enfocado en unir alianzas. Mucha gente que estuvo de repente con el proyecto de Chávez, que estuvo de acuerdo con la visión de Chávez y todo eso, que conforman un gran conglomerado dentro del país. Siempre la MUD ha tenido visión de buscar a ese conglomerado para que sea un proyecto nuevo y diferente. Creo que hay que llegar a las clases bajas, que todavía nos está costando llegar. Creo que tenemos esa visión, y ese es el proyecto de nosotros, de saber llegar a esas clases, y no crear divisiones entre clases o nuevamente Pero creemos que a la clase baja, como se le denomina a la gente de menores recursos, que hoy viven gracias a los recursos que le da el Estado, puedan cambiar de posición. Lo que pasa es que no es tan así. Creo que una de las clases más afectadas con la situación y con toda esta crisis económica de Venezuela son las clases más bajas. Clases más bajas porque mira, esas clases de pocos recursos tienen que hacer para comprar cualquier producto 3, 4 horas y estando en un sitio, en otro, lo que no consigue, mientras el que tiene dinero allá pues puede comprarlo en otro mercado 200, 300 veces más caro, pero lo puede comprar fácilmente. Y estas clases pues lo único es que están esperanzadas en que de alguna forma u otra van a beneficiarse. No se están beneficiando, pero el discurso es beneficiarlas, y ellas están esperando que el gobierno tarde o temprano las beneficie, y quizás por eso es difícil llegarle, pero no porque no estén afectadas, son las más golpeadas. Mira, en la Argentina pareciera que es la historia diferente, porque en la Argentina el gobierno subvenciona
a la gente que no trabaja, la subvenciona por cualquier motivo. A la madre que tiene más de 2 hijos le dan dinero, al padre que está sin trabajo le dan dinero, a los chicos para que no vayan a la escuela le dan dinero, para que no vayan a la escuela. O sea, es increíble, ¿no es cierto? Por lo tanto, la situación que se plantea en Argentina, que lo tomo como elemento comparativo, es que esas clases son las que aseguran el 30, el 35% del capital electoral que necesitan para sucederse en el cargo. Lo que pasa es que fíjate lo que está ocurriendo con Argentina, que está ocurriendo con la mayoría de los países de Centroamérica también. Es un proyecto que tenía Cuba, expansionista, en los años 60, que lo creó con las guerrillas. Llegaron prácticamente a toda Sudamérica y no lo pudo lograr. Lo está logrando ahora con el petróleo de Venezuela. Venezuela, más que beneficiarse de Cuba, con el convenio de Cuba, los 90 y tantos barriles que le envía a diario Venezuela a Cuba, Cuba se beneficia no solamente del petróleo, de todas las negociaciones. Ahora Cuba es intermediario internacional de Venezuela. Nosotros no hacemos los convenios directamente con otros países, lo hace por intermedio de Cuba. Entonces esa expansión que se ha creado, todo eso es para crear ese proyecto en todo lo que tenía pensado en los 60. Entonces claro, ellos van a copiar muchos de los proyectos porque es que Venezuela los va a impulsar en eso, medida de petróleo que se ha hecho en vez de una herramienta para mejorar la calidad de los ciudadanos de cada país a quien se les surte ese petróleo, lo han utilizado con armas políticas. Pasemos al tema económico, porque el tema económico es dramático también en Venezuela. Hace poco hubo un debate sobre si las empresas aeronáuticas iban a seguir prestando el servicio, porque no cobran. El dólar está en una cifra ya insoportable, la brecha es infernal. Las necesidades que tiene el pueblo no son satisfechas por esos productos que deberían estar en los mercados. Se siguen cerrando empresas. Acabamos de enterarnos de una empresa que tiene 800 trabajadores. Acaban de tomarla y cerrarla. Una empresa productiva, una empresa exitosa durante todos estos años. De repente, de la noche a la mañana, pierden trabajo. ¿Cómo ves ese problema? Mira, veo el mismo camino de Cuba, ¿no? Y lamentándolo así. Cuba, en base a esas políticas de las empresas externas, tanto internas, el país se encargó de quitarle sus bienes, de cerrarlas, de hacerlas. Y eso provocó un aislamiento, más que cualquier bloqueo que le pueda hacer al país, a Venezuela, que de repente no va a surtir efecto. El bloqueo se lo ha hecho propiamente eso, y es lo que ocurrió con Cuba. Cuba, pues prácticamente ningún bloqueo, lo que es que no tiene crédito por las cosas que hizo. Claro. Con Venezuela está ocurriendo lo mismo. Entonces, la mayoría de las negociaciones de Venezuela tienen que ser, como dicen, cash. Nosotros hemos endeudado con China, creo que 50.000 millones, cosa que es algo impresionante. Y lógicamente pues se le está surtiendo petróleo más otro tipo de negocio, y revertir esa estructura va a ser un poco difícil. Porque es el proyecto que tiene ese tipo de gobierno. Entonces, la economía va a seguir sufriendo en base a eso, porque es que ningún país puede vivir del monopolio del gobierno. O sea, para eso la economía se tiene que construir con el empresariado y con las inversiones. Entonces veo muy difícil el tema de Venezuela en base a eso, y los vuelos prácticamente estamos como presos dentro de Venezuela, no podemos salir, no hay boletos, y es que una de las cosas del control cambiario, el venezolano cuando sale tiene que salir con dólares,
se recortó de cierta forma esa salida de dólares para ellos negociarlo, porque claro, ellos manejan el mismo mercado negro. Lo que no puedas conseguir por el lado, te lo venden. Si antes viajaban, te puedo decir, 300.000 personas al año, ahora viajan 150, ese cupo cambiario pues le está quedando a ellos como mercado negro que le es más factible. Bueno, ¿cuál es el posicionamiento que tiene Miami en toda esta situación de seguir poniendo el pecho y ver si alguna vez esto cambia? ¿Qué es lo que piensan? Porque aquí también noto cierta división en los distintos posicionamientos que tienen la misma idea. El fondo es el mismo, pero la ejecución pareciera que los divide. ¿Cómo ves esto desde Miami? Sí, lo que pasa es que en Miami, lógicamente, también tenemos ciertas diferencias de óptica, de cómo y qué apoyar, sobre todo, y eso siempre va a ocurrir, como te digo, en democracia eso es hasta sano, es lógico que entre un compañero de la MU y entre varios pues tengamos visiones diferentes, porque es que nosotros hasta grave sería que pensáramos igual y tuviéramos una misma forma de actuar, porque eso quiere decir que alguien nos está marcando el camino de eso. Mientras que todo se logra por consenso y por discusiones, yo creo que el camino es más fuerte y más duradero. Sin embargo, pues nuestra meta siempre ha sido trabajar con los órganos internacionales para que Miami sea, como dicen, una voz dentro de Venezuela, que de repente en Venezuela no es más difícil escucharla, y llegar a esos órganos internacionales para que sepan qué es lo que está ocurriendo en Miami, en Venezuela, y que las salidas democráticas siempre van a tener cabida en todo este tipo de plataformas. Hace unos días se hizo una concentración en Coral Gable por la presencia de una senadora demócrata de los Estados Unidos, que es precisamente, venía a buscar recaudación de fondos para su campaña, y se encontró con una movilización de los venezolanos que le fueron a reclamar, porque evidentemente ella tiene una posición de oposición al llamado a las sanciones que se le quieren aplicar, que hay un gran marco político en los Estados Unidos de sí aplicarlas. Ella está opuesta a eso. Claro, está ocurriendo pues que nosotros en la comunidad estamos exigiendo tipo de sanciones para personas, para funcionarios que han cometido delitos de lesa humanidad dentro de Venezuela, y pues que se les sancione, porque esa gente está viniendo acá con dólares que lógicamente se está robando del pueblo venezolano, están comprando propiedades, están gastando, y pues nosotros vemos con preocupación que eso esté ocurriendo, porque para muchos funcionarios lo mejor que puede hacer, y se están resguardando para cualquier salida, es invertir lo que se roban de Venezuela en el exterior, y nosotros los estamos, como dicen, viendo hacer eso, y por eso pedimos las sanciones. Esta congresista pues se ha opuesto a eso, y por eso viene el tema de la protesta frente al sitio donde estaba en una recaudación de fondos. Hubo hace poco duró unos cuantos días, donde el periodismo de aquí, sobre todo el latino, hizo evidencia de los que precisamente apoyando o salen del riñón del gobierno chavista y vienen aquí con mucho dinero a hacer inversiones, compran. Pero eso se congeló, eso paró. ¿Qué consecuencias se lograron? ¿Qué resultado tuvo esa movilización de la prensa en poner al descubierto a esta gente? Mira, yo creo que el tema es un poco difícil, sobre todo para Estados Unidos, aplicar o tocar ese tipo de sanciones, más que tiene otras
preocupaciones. Sí, y mucho más graves, lamentablemente. Mucho más graves, lamentablemente. Entonces el tema venezolano pasa como a un segundo o tercer plano. Entonces no hay prioridad. Pero esos personajes siguen estando en Miami. Sí. Siguen con sus propiedades en Miami. Sus propiedades en Miami. Van bien. Muchos están viniendo, están en la misma situación gastando y es difícil en este momento que se logre un avance en eso. Sin embargo, no está pensado por nosotros dejar la lucha, hay que seguir en eso para que esas cosas no ocurran porque es dinero de Venezuela. Por ahí también se desangra y se le está premiando a funcionarios, porque el gobierno premia a funcionarios que estén a favor de ellos, claro, y que llevan esta descomposición social. Aldrin, te sé un hombre muy activo, sé que participas en distintas organizaciones muy importantes de aquí del sur de la Florida, más allá de la MUT. Claro, participas. Estamos en la Academia de la Historia Cubana también. Con un grande. Con representación de Venezuela allí, claro, con Luis Conte Agüero. Por favor. Uno de los grandes aquí en la comunidad, la voz más alta de América. Sí, señor. He nombrado. Y también soy representación de Venezuela dentro del partido ortodoxo cubano, que preside Luis. También preside Luis, y que estamos haciendo un excelente trabajo ahí dentro para lograr hacer el lobby que se necesita ante toda la comunidad de Miami. Te agradezco mucho tu presencia por aquí. Muchas gracias a ti por tu que se repita. Claro que sí. Aldrin Gil, aquí en los estudios de Radio Miami Internacional, en asociación con TV Radio Miami, todas las emisoras que nos toman nuestra señal. Hacemos la pausa, venimos en un ratito.